Sean muy bienvenidos a esta semana de octubre que comienza con mucho ajetreo, con mucho también información, y aquí vamos entonces a tomar un tema muy importante, la futura amenaza que trae la inflación y cómo nosotros debemos colocarnos ante esa situación. ¿Qué nos conviene? Podremos viajar, podremos iniciar planes, proyectos, emprendimiento, proyectos de estudio en otros países, cómo eso afectará nuestro día a día. Así que analizamos entonces esta situación. Comienzo por recordarles que si les gusta este video, por favor lo recomienden, lo compartan, pongan también un me gusta y si no lo has hecho, suscríbete porque ayuda mucho al canal para que otros descubran y para que podamos contar con una comunidad muy pronto con las funcionalidades que ofrece YouTube. Ahora vamos directamente a la situación de la inflación. Para muchos la inflación es algo que puede ser muy temporal y son las personas que analizan que la causa subyacente de la inflación es el periodo de pandemia donde hubo una restricción muy grande de la demanda. La gente ganaba pero no podía consumir. Luego hubieron también, por cierres, por problemas en distintas industrias, una acumulación de retardos, de retrasos, de cuellos de botella, como se llama, y eso entonces gradualmente se iría corrigiendo y la inflación actual sería temporal si esas fueran las causas. A esto debemos agregarle otros factores que eso sí coayudan a tener una imagen que es un poco más amenazante sobre lo que es la situación de la inflación. Siempre hemos dicho de que debemos ver varios factores para tener una imagen mejor, más adecuada. Uno de los factores que ha sido también desencadenante de la inflación es las políticas de todos los gobiernos al estilo keynesiano de fomentar y subvencionar el consumo. Mantener el consumo alto era en el tiempo de la pandemia algo que era importante porque de esa manera se echaba a andar, según esta teoría, se echaba a andar la rueda de la economía y se mantenía entonces en alto la actividad. Lo cual hasta ahí podemos aceptar que temporariamente tiene ese factor de reactivación. Sucede que cuando la inyección de dinero es a tal grado que y continúa, se va dando una capacidad de gasto muy elevada, muy grande. La demanda continúa creciendo. Una vez que pasa la pandemia, se abren las puertas, la gente ya tiene su dinerito y quiere salir a consumirlo porque no ha podido hacerlo. Y entonces se mantiene una demanda muy alta, la cual no puede ser satisfecha por la oferta. A eso agreguémosle que esa aceleración de la demanda también produce cuellos de botella porque muchas empresas se esfuerzan en poder responder a esa demanda y encuentran muchos impedimentos. Por ejemplo, problemas de transporte, problemas de falta de mano de obra, incluso hasta algunos rebrotes en algunos, por ejemplo, puertos de China, donde hacían que se retrasaran los envíos. Y todo esto se va dando una cadena, porque al faltar determinados componentes para la industria, los productos que produce esa industria también se retrasan y se va dando una reacción en cadena acelerada, que es lo que estamos viendo en este momento. Ese sería el segundo factor, digamos así, que se ha mantenido, aún se mantiene la inyección de dinero para mantener en alto el consumo, pese a que la Fed, que es el organismo central mundial que más influye y que rige todo este sistema financiero de las deudas y de las tasas de interés, ha dicho de que se van a ir retirando gradualmente para no atemorizar al mercado y entonces estaríamos viendo ya a fines de año las primeras medidas para empezar a contraer esa demanda y retirar el dinero del mercado al mismo tiempo que subirían las tasas de interés. Pero si suben las tasas de interés, también hay que tener en cuenta que las inversiones se hacen entonces más rentables, pero mucha gente endeudada
tendrá problemas porque las tasas de interés suben. Esto sería un efecto secundario, porque lo más importante en todo esto es que de demorarse esta reacción de empezar a frenar en la inyección de dinero, que debería hacerse ya para no arriesgar lo que viene como tercer factor, y es que suframos una inflación monetaria. Es decir, la gente empieza a ver de que el dinero, empieza a comprender de que el dinero en el cual deposita sus ganancias no es de fiar. Entonces empieza una desconfianza generalizada hacia las monedas de los países, y eso conlleva entonces a que se da una inflación, porque el uso de ese dinero deja de ser atractivo, la gente invierte en otras monedas o en otros valores por tal de protegerse de ese dinero que no vale nada, y entonces ahí tenemos un tercer factor inflacionario, pero esta vez dentro del área monetaria. Y esta sí es mucho más compleja de superar. ¿Por qué? Porque la complejidad se forma en que tenemos un sistema financiero que está basado en la deuda, y ya se sabe cómo es el nivel de endeudamiento de los países. Por lo tanto, si esta inflación llega a tocar este punto central del sistema financiero, ya ahí estamos hablando de una situación muy diferente. Esto dicho rápidamente a vuelo de pájaro, para ver de que no es tan fácil que esto va a pasar. Puede que sí, puede que no. Nadie tiene la bola mágica, pero hay factores que nos indican que se están acercando peligrosamente a un colapso del sistema financiero de continuar por esta vía. Se nota, por supuesto, en la vida del día a día, y esta es la amenaza que entonces tenemos ahí presente como un factor que va a presionar nuestro día a día como individuos. ¿Por qué? Porque todos tenemos proyectos, todos tenemos nuestro afán de viajar, por ejemplo, sea por poco tiempo, sea para trabajar en otro país, sea para probar suerte. Tenemos los nómadas, tanto digitales como profesionales que habían planteado en sus proyectos ir a otro país a trabajar durante un determinado tiempo. También quienes son jóvenes y han tenido el proyecto de apenas abran las puertas me voy a estudiar. Y también, por supuesto, los emprendedores que pensaban emprender de forma autónoma, de forma independiente, un nuevo estilo de vida. Y todo esto crea una situación de inseguridad. ¿Y cómo reaccionamos ante la situación de inseguridad? Bueno, lo peor que podría pasar es la parálisis, es decir, la actitud quizás muy humana, pero también muy perjudicial para todos nosotros como individuos, de decir, ante esta amenaza, ante esta inseguridad, hago como el avestruz, meto la cabeza debajo de un hueco y me quedo ahí esperando que esto pase, porque no depende de mí. Correcto, esto de la inflación no depende de usted directamente, no depende de mí ni de ustedes. Es un factor externo. Cuando decimos un factor externo, queremos decir un factor que no tiene que ver con mis ideas ni mis sentimientos, sino de que está ahí y va a continuar lo que sea. Lo que sí nosotros podemos entonces decidir es el factor que está bajo nuestro control. ¿Y qué es lo que está bajo nuestro control? Lo que está bajo nuestro control es qué actitud asumimos ante esa situación. ¿Y qué actitud asumimos ante una situación de inseguridad? Bueno, la parálisis puede ser una, el no hacer nada, o al revés, muy común también decir, pongo en suspenso esto hasta que lo tenga más claro. Bueno, esto es muy peligroso, porque el accionar es fundamental y el no hacer nada es una forma de acción, a veces puede ser muy inteligente, pero cuando es guiado por un temor, una amenaza, entonces ahí no hay más inteligencia, ahí lo que hay es emotividad, son emociones que podrían ser sustituidas por otras emociones. Entonces ahí viene el grado de conciencia, que es lo que yo quería tomar hoy como tema, porque haber trabajado con emprendedores durante años, y lo sigo haciendo, y es una de mis pasiones,
aparte he escrito un libro justamente sobre el emprendimiento, y siempre veo la misma carencia, no solamente en el emprendimiento, sino en todo lo que sea planes humanos. Y es el dejar de lado una de las cosas fundamentales, que es el autodesarrollo y el trabajar con nuestra conciencia. Cuando ustedes ven los planes que hay de estudios para emprendedores, verán que hay muchísimo de cómo hacerlos un buen administrador, de cómo entender la contabilidad, de cómo entender las señales del mercado, sobre marketing, todas cosas, por supuesto, en la vida de un empresario, emprendedor, muy importante. Pero lo tomamos como ejemplo porque justamente en el caso de los emprendedores llama la atención que lo que sea autodesarrollo queda como de lado, y bueno, eso es una cuestión personal suya, ¿verdad? Usted puede seguir con las ideas que tiene o puede cambiarla a medida que vaya sufriendo los golpes de la vida que va a tener seguramente como emprendedor. Y eso queda como si fuera, bueno, algo a recolectar de la experiencia. Y lo que vamos a recolectar, por supuesto, son golpes. Pero si no tenemos, y ahora sería justamente al salir de la pandemia clave, una conciencia que nos haga elevar de esos temores, ponernos por encima de esos temores ocasionales, a tener una conciencia de cómo es que funciona todo esto y cómo funcionamos nosotros, entonces ahí estamos comprometidos. Hay cursos, por supuesto, he visto en España incluso buenísimos cursos de gente que realmente pone el acento en el autodesarrollo, en los emprendimientos y el autodesarrollo. Pero esto es muy escaso, porque la gran mayoría, incluso de los cursos estatales, va por otra línea. Ahora bien, ¿es solamente esto importante para emprendedores? No, es para usted como viajero, es para usted como estudiante, poder entender de que el control de las emociones y el mantener el enfoque en esta situación posterior a la pandemia será clave, porque habrá muchas fuerzas que a usted lo van a llevar hacia el lado de la parálisis. No haga nada, espere. Y eso puede comprometer mucho lo que será su futuro. Hay que tener conciencia, por ejemplo, de que situaciones de crisis son también situaciones de posibilidades. Mucha gente que triunfó fue gracias a crisis. Si ustedes analizan, por ejemplo, la situación actual de una demanda insatisfecha, verán que hay sectores que están insatisfechos, que demandan cosas y que no las hay. ¿Es eso, visto desde el punto de vista de un emprendedor, una oportunidad? Pues claro que sí. Tengo gente que quiere algo y yo se lo podría dar. Tengo yo la capacidad de pensar cómo solucionar ese problema y empezar a dar ese servicio. Bueno, pues ahí tengo entonces, dentro de esta situación de crisis, una posibilidad que me la transforma a mí, porque justamente encontré eso en una posibilidad. Eso siempre va a existir, no importa qué tipo de crisis. Lo otro es combatir ese inconsciente colectivo, como decía Carl Jung, que es lo que marca de alguna manera y pone freno a ese avance de la conciencia que tenemos. En Latinoamérica tenemos gran problema con nuestra actitud hacia el dinero. Hay por supuesto, una herencia cultural muy antigua, también con ciertos rasgos religiosos, que dice que el rico no va a llegar al cielo porque está implantado con una alegoría, con la del camello, la aguja, todo eso, ¿verdad? Sin embargo, si nos apoyamos en la misma fuente bíblica, veremos que nuestro Dios, nuestro Dios cristiano, es el Dios de la abundancia. No solamente de abundancia de amor, sino de abundancia en general. Quiere la abundancia, quiere tu bienestar. Podríamos entonces tomar una conciencia diferente, viendo de que también para nosotros la abundancia es una de las fuerzas que nos permitiría
tener mucho más tranquilidad y mucho mejor actitud hacia el dinero. Pero si, como muchas veces lo vemos en los emprendimientos, pero en la vida en general, la persona tiene ese temor de ganar lo suficiente para darse los gustitos, pero no más de eso, porque los ricos son infelices. Entonces hay un temor ahí que le va a poner tanto freno, que es esas personas que van a estar siempre hasta ese nivel como con un techo, ¿verdad? Y es una pena, porque ahí, en esta situación, por ejemplo, actual de la pandemia, este factor puede llegar a ser un factor frenante. Si esta persona tiene donde está más o menos cubierto su necesidad, no se va a mover de ahí, porque hay siempre ese temor intrínseco que viene de este tipo de alegorías. Por supuesto, también se agrava en América Latina por toda la secuencia de la colonización de los indígenas. Para el indígena, el saber dónde estaba el oro, el no poder contestar dónde está el oro le podía costar la vida, ¿verdad? Cuando había gente buscando oro por todos lados. ¿Dónde está el oro? Si el oro entonces es malo, el dinero es malo, ¿verdad? Porque trae desgracia. Y mucha gente ha interpretado entonces a veces las desgracias familiares. Bueno, hubo una herencia y toda la familia se partió. ¿Por qué? Porque estaban peleando por el dinero. Entonces, la actitud nuestra cultural, o lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo en nuestra América Latina con respecto al dinero es muy, muy, muy negativo. Y debemos nosotros entonces, con nuestra conciencia, avanzar por sobre esos niveles, por sobre esas herencias culturales, para tener una mejor actitud, más balanceada y más ver que vivimos en un universo, y aquí voy a dar, un poco ironizando, una teoría de conspiración tremenda, pero muy positiva. Hay un amor universal que ha creado una conspiración. El universo, la fuente, Dios, conspira en cada detalle para darte los deseos que tengas de progreso, de bienestar y cumplir con tu deseo de, a través de eso también, dar bienestar a otras personas y dar valor. Cuando en los cursos de emprendimiento decimos que lo número uno es saber cómo vamos a dar valor, porque de eso depende nuestro negocio, el día que dejemos de dar valor, el mercado nos lo hará saber directamente. Y así en todo. Así, por ejemplo, el estudiante que también quiere estudiar y graduarse, pero va a tener trabajo y va a tener éxito en su profesión si sabe y es consciente para qué está en esta tierra, para dar valor a quiénes y cómo, a quiénes y cómo. Y entonces, ese universo, esa fuente, ese Dios, está esperando simplemente que hagas una seña, está conteniendo la respiración para apenas tú muestres una reacción positiva, conspirar y hacer que todo te salga bien. En estos tiempos de amenazas, de que va a pasar esto otro, la inflación se puede descontrolar, puede haber un colapso financiero, todas esas amenazas, también la conciencia de que todo está para que nos vaya bien, solamente está queriendo que tengamos esa conciencia, entonces nos puede dar enorme tranquilidad. Y yo lo he visto en mi experiencia como empresario, visto cómo se resuelven cosas increíbles. Todos ustedes tendrán experiencia de cómo se resuelve. Pero hasta podría ser ese viaje que no aparecía por ningún lado al precio que tú querías, y como tuviste esa confianza y esa certeza de que se iba a solucionar, se solucionó. Y estudiante, si de pronto has tenido reveses, yo te digo, mantente firme, porque esa oportunidad va a salir y vas a entrar a esa carrera, a ese estudio, a esa profesión como tú querías. A mí me pasó algo curioso, lo quiero compartir también. Cuando estuve listo con mis estudios de sueco, ya estaba listo para entrar después de 1 año y medio,
estando en Suecia, a la universidad. Yo quería estudiar una carrera y ya tenía claro cuál. Lamentablemente no surgió en el lugar que yo quería y de pronto, justamente cuando yo pensé, me tocará un año más, aparece una carrera que no la había pensado, pero que estaba ahí, estaba para mí, y fue la línea de economía. Ahí entré y a los 3 años me había recibido economista. Y no lo había pensado, pero es que estaba ahí, estaba para mí. Con esa mentalidad hay muchas cosas que están para ti. Por lo tanto, a trabajar con la conciencia, a imbuirse de ese optimismo, pero muy realista. Porque en todo esto hay un realismo y hay una ley. Hay una ley que se cumple, una ley universal, y es de que todo está para quererte dar lo que estás buscando de manera amorosa, de manera consciente y de manera consistente. No dejes entonces que todos estos miedos y temores te frenen. Así que vamos por esta semana con mucho empeño, porque si nos mantenemos, las cosas por arte de magia, no, por milagros, por amor, empiezan a darse. Que tengas un muy feliz comienzo de esta semana y mantente en nuestro canal, porque seguiremos justamente por esta línea.